Dios no permitirá que el pecado abunde en lugares donde abunde su bendición. Por eso es que la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso es que vemos que donde hay necesidad, allí está Dios. Pero el problema aquí se pone complejo en la condición que Dios busca a Moisés. Sí, lo dije correctamente. La situación se pone compleja cuando Moisés se da cuenta que Dios fue en busca de él. Y lo hace desde la perspectiva cotidiana. Ya Moisés había sido entrenado en ser un pastor de ovejas. Ya Moisés sabía las implicaciones en las cuales se iba a desarrollar ese cuidado. El desierto no estaba separado del cuidar las ovejas. Tampoco aquellas cosas que podrían tentar contra el rebaño. E inclusive tentar contra él como Moisés. Así que la tarea de Dios no era nada fácil. La tarea de Dios era tratar de atesorar la atención de Moisés para que él no viese que estaban pasando cosas ordinarias en su vida ordinaria. En otras palabras, mi querido pueblo, lo que quiero decir es que Dios siempre va a irrumpir en la vida para que lo ordinario nuestro se transforme en extraordinario. Yo glorifico a mi Señor. La palabra nos da una escena muy gráfica. Moisés estaba en lo suyo, decimos en Puerto Rico. Moisés estaba haciendo su responsabilidad y Dios estaba mirando su potencial. Moisés estaba haciendo sumergido en su cotidianidad y Dios estaba firmando un plan mucho más abarcador de lo que él podría hacer. En la huida, en la acusación de que había matado y en la frustración de haber servido a un reino que no adoraba a Dios, Dios comienza a irrumpir desde una zarza que arde. Ahora, mire cómo se da el elemento milagroso. Dice la Escritura, nos dice claramente que el Señor bajó como una llama de fuego. Así que lo extraordinario no era la zarza. Lo extraordinario no era el fuego, porque todos nosotros conocemos que Dios se manifiesta de muchas formas. Qué interesante cuando tú y yo leemos la Escritura y encontramos que la presencia de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Pero también encontramos textos bíblicos que dicen que Él es como el silbido apacible. Eso tiene una connotación extraordinaria en la interpretación bíblica, porque aquellos que hemos experimentado huracanes en Puerto Rico, eso es prácticamente como diríamos el arroz y la habichuela. Todos los días estamos siendo amenazados con eso. Pero cuando nosotros analizamos los huracanes, es decir, el viento recio, siempre lo antecede el silbido apacible. Siempre que escuchamos un pitito, sabemos que detrás de eso viene un viento recio. Así que tenemos experiencias de revelación divina con agua, con vientos. Ahora aquí vemos al Señor manifestándose en el fuego. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que para que naciese una iglesia transformadora con los elementos de principio que va a utilizar en la transformación de Moisés, tenía que utilizar el mismo elemento. Por eso es que encontramos que en el libro de Hechos, capítulo 2, vemos que ahí es que nace la Escritura y dice la palabra poderosa de Dios, que Él repartió lenguas como de fuego. Y lo interesante de esa llenura y esa transformación que hace el fuego es que le da la interpretación a aquellos de afuera en la escena de Pentecostés, donde la conclusión de los que están afuera es: esta gente está borracha porque hablan nuestro mismo idioma. Cuando transportamos esa realidad bíblica de la iglesia naciente a la realidad apostólica, a la realidad paternal de Moisés, vemos que el fuego lo que va a hacer en el
gran patriarca es sensibilizar de que el idioma que está hablando el pueblo que intercede tiene tres elementos fundamentales. Hay aflicción, hay clamor y hay angustia. Y esos tres elementos fundamentales provocan que Dios actúe. Provoca que Dios se mueva. Ahí es donde vemos entonces que Dios escoge lugares para transformar vidas. Dios escoge momentos para transformar no tan solo la vida inmediata, sino la historia de un pueblo. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, no eran de él. Así que él era un empleado. Pero su suegro, el texto bíblico lo identifica como un sacerdote de Madián. Es interesante porque en las decisiones más hermosas de Moisés siempre estuvo su suegro. En esta estuvo su suegro. Cuando Moisés libera al pueblo, tiene al suegro que le dice en palabras puertorriqueñas y particularmente de Toalta, tal vez no me entiendan, el pastor le dijo: si tú no buscas ayudantes te vas a morir. Se lo dijo el suegro. Así que el suegro estaba haciendo una labor de un padre responsable, de alguien que había aceptado los votos de su hija. Mire cómo el vínculo familiar se va dando para una experiencia liberadora. Pero ¿dónde se dio eso? En Horeb, el monte de Dios. Toda transformación tiene un lugar especial de parte del Señor. Moisés hasta este momento no sabía lo que habría de acontecer, pero ya Dios había escrito la historia. Tal vez usted no sabía que iba a encontrar a este pastor predicando hoy aquí, pero ya Dios había escrito la historia. Tal vez usted llegó a esta casa y ha visto cómo ha ido creciendo, pero el interés de usted llegar a esta casa no fue meramente para ver la casa llena, sino porque Dios le llamó al monte santo a buscarle. Así que el usted estar aquí tiene un vínculo de destino eterno. Dios le trajo a esta casa para disfrutar de los elementos eternales que Él tiene para con nosotros. Ahora, ¿cuál fue el irrumpimiento del Espíritu de Dios? ¿Cuál fue el anteponerse la voluntad de Dios ante las circunstancias que ya les he explicado? Es que Dios, oiga bien y siento su presencia, es que Dios se le aparece a Moisés con ese fuego que santifica, con ese fuego que confronta. Hay fuegos que usted y yo conocemos que destruyen. Hay fuegos que construyen. Este fuego destruye lo que realmente quiere destruir a Moisés, que es reconocer la realidad que vivimos para entonces poder entender la oferta que Dios nos hace. Y dice la Escritura que Moisés vio lo que estaba acostumbrado a ver: una zarza que arde. Eso comúnmente ocurre en áreas desérticas porque el calor provoca fuegos espontáneos. El problema no era ese. El problema se le complicó a Moisés cuando se dio cuenta que la zarza no se consumía. Cuando Dios nos llama desde lo ordinario a lo extraordinario. Dios nos llama desde nuestras complejidades concretas para llevarnos a una experiencia mucho más allá de la que tú y yo podamos concluir. Esta mañana Dios nos está diciendo: estoy ante ustedes, estoy trayéndole un profeta de lugares lejos para decir: la zarza en esta casa está consumiendo, la zarza en esta casa está encendida, pero el gran milagro es que no se consume. Y ahora es donde viene lo importante. Dice la Escritura que cuando Dios notó que Moisés había sido atraído por el milagro de no consumación de la zarza, Dios lo llama por su nombre.